Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es lunes 14 de octubre, 12 del mes de Tishrei. Llevamos 374 días de guerra con 101 rehenes en la franja de Gaza todavía y una seguidilla de tragedias. La de anoche, la explosión de un dron de Hezbollah en la base de entrenamiento de la brigada Golani, se refleja hoy en las primeras planas de todos los diarios. La tragedia del dron es el titular de este diario Yediot Aharonot, como así también de Israel Hayom y de Ma'ariv. Al menos 70 soldados resultaron heridos por un dron lanzado por Hezbollah que impactó en el comedor de una base militar cerca de Binyamina. El diario hablaba anoche de 4 heridos en estado crítico, pero durante la madrugada se dio a conocer que los 4 habían fallecido. La imagen del piso del comedor y la sangre de las víctimas no requiere explicaciones, y la bajada dice: anoche Hezbollah lanzó 2 drones simultáneamente a través del mar. Uno fue neutralizado, el segundo desapareció de los radares mientras aviones y helicópteros de combate lo monitoreaban, y estalló con gran potencia dentro de la base entre un grupo de soldados sin que hubieran sonado las sirenas. El diario habla sobre el trágico resultado de lo sucedido, que esta mañana es, como decía, peor. Y como sabemos entonces, 4 son los soldados fallecidos. En la fotografía que vemos están todos ellos que tenían 19 años de edad: Omri Tamari de Mazkeret Batia, Yosef Hiev de Tuba Zangaria, Yoav Agmon de Binyamina Givat Ada y Alon Amitai de Ramot Naftali. El diario también señala que Hezbollah emitió un comunicado asumiendo la autoría del lanzamiento en respuesta, según dijeron, a los ataques de la Fuerza Aérea Israelí en Beirut, la capital del Líbano. El comunicado decía: la resistencia islámica llevó a cabo una operación en la noche del domingo 13 de octubre de 2024, lanzando un grupo de drones de asalto contra un campo de entrenamiento. Todavía podemos proteger al Líbano y al pueblo libanés, dijeron en la organización terrorista, en referencia a que incluso después de todos los golpes que recibieron, principalmente la eliminación del líder Hassan Nasrallah, todavía pueden ellos asestar algún golpe desgraciadamente exitoso desde el punto de vista de Hezbollah contra Israel. Y un mensaje recurrente en las últimas semanas le dedicaron estos disparos y este resultado al ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. La bajada termina con la gran pregunta del día: ¿cómo logró el dron evitar los radares y si es posible impedir otro hecho como este en el futuro? Ma'ariv muestra en su tapa de hoy el gran despliegue de ambulancias y servicios médicos y de rescate que hubo anoche en torno a la base, y solo agrega un dato en su primera plana: lo de anoche sucedió 48 horas después de que un dron de Hezbollah impactara en una institución geriátrica en Herzliya durante la celebración de Yom Kippur, el Día del Perdón, aquí en Israel. A propósito del despliegue de ambulancias y servicios de rescate y de emergencia, así hablaba desde el lugar de los hechos un representante de Magen David Adom, la estrella de David roja. אנחנו נמצאים באזור רמות מנשה, היכן שהייתה פגיעת הכטב"ם. מדובר באירוע קשה מאוד של עשרות נפגעים. כוחות רבים של מגן דוד אדום, חובשים ופרמדיקים הגיעו למקום ביחד עם כוחות רפואה נוספים. העניקו טיפול מציל חיים לנפגעים ופינו אותם באמבולנסים של מגן דוד אדום, ניידות טיפול נמרץ ומסוקים, לבתי החולים רמב"ם, הלל יפה ובתי החולים השונים באזור.
El impacto del dron, como decíamos, se produjo a las 7 de la tarde, hora de Israel. Los soldados eran reclutas que se acaban de incorporar al ejército, se habían sentado a cenar en el comedor de la base, que está ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera con el Líbano. El dron de Hezbollah venía sobrevolando a muy baja altura, cayó sobre el techo del comedor, derribó parte de ese techo sobre los soldados. 4 de ellos resultaron muertos, 3 en forma instantánea y el cuarto fue trasladado a un hospital donde solamente pudieron certificar su fallecimiento. 7 soldados sufrieron heridas graves y decenas lesiones de mediana consideración y leves. Como dijimos, no hubo sirenas previas, los soldados no alcanzaron a protegerse, estaban completamente desprevenidos. La Fuerza Aérea, por supuesto, está investigando cómo logró un dron enemigo entrar en territorio israelí y recorrer decenas de kilómetros sin ser derribado en el camino. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, difundió un mensaje poco después de la medianoche y vamos a verlo con subtítulos en español. אני נמצא פה בבסיס צבאי במרכז הארץ, סמוך לבנימינה. סמוך לשעה 7 בערב, כלי טייס בלתי מאויש של חיזבאללה חודר מלבנון ופוגע פה בבסיס הזה. תוצאות קשות, יש נפגעים. בשלב שאנחנו נמצאים פה עכשיו, שליטה מבצעית מלאה על האירוע, כל הנפגעים פונו לבתי החולים. אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם. כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולעדכן את משפחותיהם שהם בסדר. אנחנו מנהלים את האירוע, אנחנו נלמד ונתחקר את האירוע, כיצד כלי טייס בלתי מאויש חודר ללא התראה ופוגע פה בבסיס. איום כלי הטייס הבלתי מאוישים הוא איום שאנחנו מתמודדים איתו מתחילת המלחמה. אנחנו נדרשים להביא הגנה טובה יותר, אנחנו נתחקר את האירוע הזה, נלמד ונשתפר. התפקיד שלנו להגן טוב יותר על חיילינו ועל אזרחי מדינת ישראל. La investigación preliminar indica que, como decía, Hezbollah lanzó 2 drones. El primero fue, o uno de ellos sí fue detectado y derribado por la Marina israelí frente a las costas de Nahariya. El segundo fue detectado al comienzo, hizo sonar las sirenas en Akko y en Nahariya, pero después se perdió el contacto. Los sistemas no lograron seguirlo o lo perdieron y no pudieron detectar hacia dónde se dirigía. De esta manera, el dron siguió avanzando en dirección hacia el sur y como no lo encontraban, no hubo sirenas ni intentos de derribarlo antes de que cayera sobre la base de Golani. Todos los expertos coinciden hoy en que lo sucedido anoche es una muestra más de hasta qué punto los drones son un desafío no resuelto para los sistemas de defensa aérea de Israel, porque son pequeños, porque vuelan a muy baja altura, entre muchas otras razones. Tzal sí mejoró en este año la capacidad para derribarlos, pero todavía requiere de mucho más trabajo, tiene todavía mucho por hacer en este campo, porque en más de una ocasión durante todo este año de guerra sí hubo infiltraciones de drones de distintos lugares, no solamente desde el Líbano, sino también desde Irak, Yemen e incluso de la Franja de Gaza, y lograron matar a 12 personas entre civiles y soldados desde el 7 de octubre del año pasado. Tzal está evaluando la posibilidad de poner en uso sistemas que todavía están en etapa experimental para dar respuesta a este desafío. La gran cantidad y la calidad de los golpes que Israel logró asestar a Hezbollah trajo una sensación de que estábamos más cerca que nunca antes de derrotar a esta organización terrorista. Y lo que estamos viendo son festejos anoche en el Líbano, más concretamente en Sidón. Decía que mucho se habló, especialmente en los paneles de debate, en los canales de televisión en Israel, sobre la situación de Hezbollah y cuánta capacidad le quedaba para seguir atacando. Muchos ya estimaban que Hezbollah perdió la mayor parte de su capacidad, perdió la mayor parte de sus misiles. Sin embargo, varios expertos decían:
cuidado, es cierto que los resultados de las acciones de Israel contra Hezbollah fueron precisos, exitosos, algunos incluso increíbles, como la eliminación de Nasrallah o la explosión simultánea de los Vipers, pero no hay que dejarse engañar. Esta organización terrorista pasó muchos años preparándose, recibió mucha financiación y apoyo, sobre todo militar, de Irán, y ahora vemos los resultados. Lamentablemente, ayer pudimos ver con toda claridad que Hezbollah no está terminado, ni mucho menos, y tuvo la oportunidad de devolver un golpe a Israel. Lo que vemos ahora es una caricatura publicada en un sitio iraní en el que se burlan de los soldados israelíes en un mensaje en X, y allí se puede leer la última cena. Y según explica en el diario Yediot Aharonot de hoy el periodista Ron Ben-Ishai, que es un experto en temas militares, se puede estimar que justamente se trató de un dron iraní Sayyad 107, fabricado en Irán y ampliamente utilizado por Hezbollah, que también ha comenzado a producirlo a nivel local. Este tipo de drones se pueden programar para que cambien de altura de vuelo y de dirección muchas veces, con mucha frecuencia durante la trayectoria, y así hacer más difícil la detección de los radares. Tiene un alcance de 100 kilómetros, es pequeño y tiene un bajo eco, como se dice en el lenguaje profesional, bajo eco en los radares, a diferencia de los drones más grandes. Pero además, Ben-Ishai plantea que el dron que estalló anoche y mató a los soldados era de un tipo especial, que algo diferente tenía y que Hezbollah también logró obstaculizar el sistema de detección israelí. Estos dos factores, por supuesto, tendrán que ser investigados. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? En principio, lo que se sabe es que lanzó una ráfaga mezclada de misiles con estos dos drones. En las últimas horas se escuchó en varios medios decir que Hezbollah es una organización que aprende, o sea, que estudia, que investiga después de cada acción, después de cada operativo, saca conclusiones y lamentablemente trata de mejorar, y a veces lo logra. Hezbollah ha adquirido mucha experiencia en el manejo de drones en el último año, pero más de la mitad de los drones, y esto no hay que olvidarlo, sobre todo en esta mañana tan difícil, más de la mitad de los drones que lanzó fueron derribados y neutralizados por los sistemas Cúpula de Hierro y Onda de David. La industria militar israelí y el ejército están trabajando para encontrar una solución más amplia que cubra también este tipo de drones que hoy en día lamentablemente se le escapan. Sin embargo, nos dice Ron Ben-Ishai, hay que tener en cuenta que la guerra entre Rusia y Ucrania ya lleva 3 años y ninguna de las dos partes ha logrado encontrar una solución efectiva e integral al tema de los drones y los parapentes explosivos. Aquí en Israel, el sistema láser está en etapa experimental y estará operativo a mediados de 2025. Y como dijimos, mientras tanto el ejército, la industria militar israelí intentan encontrar otras soluciones, y más allá de todo esto, nos dice hoy el periodista Avi Ashkenazi en el diario Ma'ariv, estos drones son un arma psicológica que Irán y Hezbollah están empleando contra la población israelí. Esto forma parte de la guerra asimétrica y tiene efecto directo en la población. En las últimas horas, varios periodistas israelíes fueron invitados por el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel a observar la situación en el sur del Líbano, cómo Hezbollah preparó todo utilizando casas y túneles junto a la frontera a escasos metros de Israel para una invasión que iba a llevar a cabo desde el sur del Líbano y que iba a ser mucho peor que la de Hamás
el 7 de octubre. Allí estaba la fuerza de élite de Hezbollah Radwan con sus bases, armas y explosivos a escasos metros de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas, UNIFIL por sus siglas en inglés. Allí, a unos metros nada más, hay una base de UNIFIL y un puesto de observación. Vemos la distancia entre una boca de entrada a un túnel de Hezbollah y esa base, ese puesto de observación de UNIFIL, donde Hezbollah estaba preparando todo esto. Y el panorama queda más que claro. No es posible creer que Hezbollah excavó túneles, trajo armamento, municiones, lanzamisiles, misiles y todo el equipamiento que sus hombres iban a necesitar sin que los efectivos de UNIFIL vieran ni escucharan absolutamente nada. En los últimos días, sin embargo, crecen las críticas a nivel internacional contra Israel, porque las fuerzas de la ONU que están allí fueron alcanzadas por algunos ataques de Israel contra Hezbollah en el sur del Líbano. En las últimas horas, los militares de la misión de paz informaron que varios disparos 100 metros al norte de la frontera disparos de Israel, emitieron un humo que entró en las instalaciones de UNIFIL y por el cual 15 efectivos sufrieron efectos, entre ellos irritación de la piel y reacciones gastrointestinales. También dijeron que soldados israelíes habían derribado un portón de una base de la ONU y entraron. En Tzal explicaron que entraron para rescatar y trasladar heridos, que la operación había sido coordinada previamente con UNIFIL y que no se puso en peligro a los soldados de la Fuerza de Paz. Tanto el alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Josep Borrell, como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigieron explicaciones a Israel y aseguraron que las fuerzas no se moverán de allí a pesar de lo que les solicitó o les exigió el primer ministro Benjamin Netanyahu en un mensaje que difundió. Y a pesar de que las normas en base a las cuales se estableció esta fuerza de paz indican que si una de las dos partes en conflicto se los solicita, la fuerza internacional debe retirarse de una zona determinada. Veamos el mensaje del primer ministro Netanyahu con subtítulos en español. בימים אלה אנחנו מציינים שנה למלחמה הקשה שנכפתה עלינו. מלחמת התקומה נגד ציר הרשע של איראן שקם עלינו לכלותנו. אנחנו נחושים מתמיד להבטיח את עתידנו. אנחנו נחושים מתמיד לנצח את אויבינו. בלבנון חיסלנו את נסראללה ואת בחיריו. חיילינו הגיבורים משמידים את הנשק, את המפקדות ואת מנהרות הטרור של חיזבאללה. הם נלחמים בעוצמה כדי להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. איננו נלחמים בעם הלבנוני. אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. לצערי, כמה ממנהיגי אירופה מפעילים לחץ במקום הלא נכון. במקום להעביר ביקורת על ישראל, הם צריכים להפנות את הביקורת שלהם לחיזבאללה, שמשתמש ביוניפיל כמגן אנושי, בדיוק כפי שחמאס בעזה משתמש באונר"א כמגן אנושי. לצערי, שם גם אונר"א משתף פעולה עם חמאס. בעזה אנחנו ממשיכים לפעול בעומק השטח כדי לחסל את החמאס ולהביא לשחרור כל חטופינו. חיילינו האמיצים נמצאים עכשיו בלב ג'באליה, שם הם מפרקים את מעוזי החמאס. 101 חטופינו שנמצאים בעזה נמצאים תמיד בראש מעיינינו.
ונעשה הכל כדי להשיבם, את כולם, החיים והחללים, הביתה. ביהודה ושומרון, כוחותינו פועלים ללא הפסקה, גם ביבשה וגם באוויר, כדי לגדוע את הטרור באיבו. הטרור שם לא ינצח, כי לא ניתן לו לנצח. Después de este mensaje del primer ministro Netanyahu, el secretario general de la ONU, Guterres, difundió un comunicado en el que decía que el personal de la Fuerza de Paz permanece en sus puestos y la bandera de la ONU sigue ondeando. En varios medios israelíes comentaban hoy que ojalá tuviera la misma energía o pusiera la misma energía para controlar y para impedir que Hezbollah haga todo esto que antes describíamos. Por último, en Arabia Saudita y aquí en Israel, más específicamente la televisión pública Kan, informaron que Israel en los últimos días dejó de llevar a cabo ataques en la Dahia, el bastión de Hezbollah, en Beirut. Desde el jueves no hubo ataques de este tipo y según estos informes, esto se debe a que el ejército recibió instrucciones del gobierno del nivel político israelí para no llevar a cabo este tipo de ataques. Según el medio saudita Al-Haddad, esto se debe a que Biden le pidió, dicho esto entre comillas, más bien le exigió a Netanyahu que Israel deje de atacar en la Dahia. La reacción oficial dice que no hubo instrucciones, que nadie le dio instrucciones al ejército israelí para que deje de atacar y que Israel conserva su libertad de acción en todo el Líbano. Sin embargo, sí se pudo saber que el jueves pasado hubo preparativos para un ataque, incluso el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel había dado instrucciones o advertencias a la población de una zona para que la evacuaran. Sin embargo, al final el ataque no se llevó a cabo. Una fuente oficial decía hoy a Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, con respecto a este supuesto pedido o exigencia de Biden, que es posible que el presidente Biden le haya mencionado a Netanyahu que no está de acuerdo con esos ataques israelíes en Beirut, pero que Netanyahu no le prometió nada al respecto. En la práctica, este pedido o exigencia se está cumpliendo, pero todo puede cambiar en cuestión de minutos o incluso menos, como bien sabemos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y muchas gracias por todos los mensajes que nos hacen llegar. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.